Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a la charla informativa de la Maestría en Derecho Administrativo Económico. Antes de dar inicio, les daremos unas breves recomendaciones para que la charla pueda ser fluida y no se generen interconexiones. Para ello, por favor, se les solicita no compartir sus pantallas y mantener apagado el audio y video. En caso tengan alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat para que los expositores puedan responderla luego. Asimismo, les haremos llegar una encuesta a través del chat para que la puedan completar. Muchas gracias. Ahora, para dar inicio, nos acompaña Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y exministra del Ambiente. Muchas gracias, buenas noches con todos. Un gusto de estar en esta plataforma de la Escuela de Gestión Pública para justamente tener una conversación sobre la maestría en Derecho Administrativo Económico, que es una de las maestrías que estamos dando hace ya algunos años y que es una oferta que nosotros consideramos muy interesante porque de alguna manera junta dos temas de vital importancia, que es el derecho y la economía, y que obviamente esta es una maestría que tiene mucho interés para gente del sector público, pero también para personas del sector privado. Yo quería, antes de empezar, agradecer la presencia de María Antonieta Merino, profesora de esta maestría, que ya nos acompaña varios años con nosotros y que esta noche dará una charla sobre un tema de interés que se ve en las maestrías justamente, y les contará un poco su experiencia en estos años que ha venido dictando con nosotros. Bueno, sin más, les voy a tomar unos breves minutos solamente para darles un contexto de la Escuela de Gestión Pública, que es donde se aloja, digamos, esta maestría de la Escuela de Posgrado. Nosotros manejamos un concepto bastante amplio de lo que es la gestión pública. Más que gestión pública, hablamos de gobernanza pública, entendiendo que este tema tiene que ver con múltiples actores de la sociedad, ¿no? En los cuales no solamente está el sector público propiamente dicho, sino también la vinculación que tiene hoy el sector público con el sector privado, con la academia y también con las organizaciones sociales. El día de hoy creo que es bastante evidente que la gobernanza pública requiere de mucho trabajo de todos los actores, que ninguno por sí solo puede lograr la eficiencia o la eficacia o los resultados que busca, y por el contrario, hoy día se trabaja mucho más en redes, se trabaja mucho más en aspectos bastante, un poco jerárquicos y más bien horizontales. Hoy día muchos conflictos tienen que resolverse con la participación de los múltiples actores, es decir, hoy día hay coproducción de bienes entre el sector público y el sector privado. Inclusive los servicios que brinda el sector privado también son en muchos casos dados por el sector privado. Entonces, la relación público-privado es importantísima, nos tenemos que mirar todos, ¿no? Y hacer sinergias para poder lograr los objetivos que queremos. Adelante, por favor. En este sentido, la maestría de Derecho Administrativo Económico es parte de la oferta académica de la Escuela de Gestión Pública, porque nosotros tenemos un concepto bastante amplio, como ya les mencioné, basado en 4 componentes,
Estos 4 componentes que manejamos son las plataformas de participación, donde justamente lo que buscamos es que nuestros alumnos de las diferentes maestrías tengan una base permanente de contacto con la realidad, con los temas más importantes, y la universidad es una buena plataforma justamente de diálogo y propicia estos diálogos entre todos los actores. Por lo tanto, a lo largo de la carrera, a lo largo de su estancia en la universidad, también tendrán acceso a los múltiples conferencias, programas que tenemos, visitas internacionales, que ustedes van a poder, estoy segura, aprovechar de la mejor manera. Nosotros también generamos conocimiento aplicado. Nosotros trabajamos muy de cerca con el Centro de Investigación, con el CIUP, donde tenemos aproximadamente en la universidad más de 100 profesores a tiempo completo que realizan investigación, y tenemos también muchos profesores que realizan consultorías. Todo esto alimenta, retroalimenta nuestra docencia, y por eso es que las clases son muy participativas, las clases están llenas de ejemplos, de casuística, que es una formación no solo teórica, pero con base teórica, pero muy aplicada. Lo que queremos, estoy seguro todos ustedes quieren, es llevarse a esas buenas herramientas, esas buenas visiones, planteamientos, oportunidades hacia futuro para que puedan desarrollarse en el ámbito público-privado. También tenemos una unidad de monitoreo e innovación, porque consideramos justamente que más que nada en una situación global como la que estamos, lo más frecuente va a ser el cambio. Por lo tanto, la idea es que debemos estar preparados para seguir aprendiendo y para innovar. Y en ese sentido, la escuela maneja una unidad que una de las cosas principales que hace, y que estoy seguro luego Juan Carlos Ubillús, el jefe de maestrías, les va a comentar más en detalle, es organizar una semana de la innovación, donde todos los alumnos de las maestrías se juntan para trabajar una semana de manera conjunta ante un desafío que les pone una organización. Y ahí ustedes podrán justamente hacer esas sinergias, esos contactos, esas redes que les interesa desarrollar durante estos años que van a estar con nosotros. Entonces, son oportunidades también bastante valiosas que ponemos a disposición de ustedes. También durante estos años ponemos en práctica la Semana Internacional, que es una semana donde interrumpimos las clases normales y tenemos una semana con cursos con profesores internacionales que vienen a tocar temas de interés. Nosotros hacemos al principio de año una solicitud internacional, y diferentes profesores, diferentes universidades participan, y nosotros escogemos aquellas que nos parecen más adecuadas, que tengan mejor calidad, que sean más innovadoras, y se las presentamos también a ustedes. Y finalmente, obviamente, el fortalecimiento de capacidades. Constantemente nosotros estamos actualizando nuestras mallas curriculares, nuestros programas, nuestros profesores, como son profesores que están en la gestión, entonces también están permanentemente actualizando los contenidos. Lo que queremos formar es agentes de cambio. Queremos hacer esos cambios transformacionales, y por eso es que tenemos este enfoque. Adelante, por favor. Finalmente, yo solamente quería decirles que, como ustedes saben, la Universidad del Pacífico siempre reta mucho a sus estudiantes, quiere sacar lo mejor de ellos, y por lo tanto tiene un enfoque multidisciplinario, tiene enfoques que van desde las capacidades más duras, digamos, hacia las habilidades también blandas que se necesitan para ser un profesional de éxito hoy día. Se tiene también cursos de negociación, de liderazgo, ¿no? Que van a complementar justamente la formación para poder hacer que ustedes puedan luego, ¿no?, seguir desarrollándose profesionalmente en distintos ámbitos. Nuestros profesores, nuestra plana docente, es una plana docente con mucha experiencia.
Algo que los alumnos valoran mucho es la red de contactos que se pueden tejer con los propios profesores, pero también entre los propios alumnos. Eso es muy importante, y por eso nosotros también hacemos una selección bastante exhaustiva de los alumnos que participan en el programa, porque queremos que también se enriquezcan de las experiencias que traen cada uno de ustedes. Entonces, yo nada más quería mencionar que nosotros estamos muy gustosos de recibirlos en esta maestría, y que cuando estén con nosotros van a poder justamente también aprovechar todas estas oportunidades que nosotros les brindamos como Universidad del Pacífico. Así que sin más, les agradezco mucho y buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Elsa. Ahora continuaremos con la exposición del tema. Para ello, le damos pase a María Antonieta Merino, ex asesora senior de la Dirección de Políticas y Análisis Regulatorio del Ministerio de la Producción y asesora de la Jefatura del SENACE. Adelante, profesora María Antonieta. Bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación para poder hacer esa charla que tengo el día de hoy. Bueno, yo me quiero presentar con ustedes, aunque ya han indicado quién soy. Soy María Antonieta Merino. Yo soy docente de la Escuela de Gestión Pública de la maestría, específicamente. Y el curso que yo enseño en la maestría de Derecho Administrativo Económico es Fundamentos Económicos y Jurídicos de la Regulación. Este es un curso que a mí me encanta dictar, me gusta mucho enseñar. Y es un curso que yo lo que busco de alguna manera como docente es poder acercar a los alumnos de la maestría en conceptos que están asociados con el tema de las intervenciones del Estado en la sociedad, que nosotros conocemos como regulaciones, pero el concepto es mucho más amplio. Y hoy día lo que quería conversar o traerles un poco para conversar con ustedes y exponerles era uno de los temas que lo dicto de alguna manera en la clase. Esto es un extracto bastante resumido que tiene que ver con las estrategias de cumplimiento de la regulación, que son esas estrategias de enforcement. Y entonces, para poder empezar con esta charla, considerando el tiempo que tengo, yo les quiero primero comentar sobre este caso, ¿no? Este es un caso de una mina de cal que se llamaba el River Pike, que estaba en Nueva Zelanda. ¿Okay? Entonces les quiero contar esta historia y probablemente he utilizado este ejemplo de esta mina, pero traten de pensar en cualquier tipo de acción que ustedes hayan podido identificar, incluso en el Perú, y de todas maneras van a encontrar algún tipo de desastre o catástrofe en el pasado. Ok, entonces en el 2010 se produce una enorme explosión en esta mina. ¿Okay? Era una mina sumamente grande. Empieza a haber esta explosión, y esta explosión termina causando la muerte de 29 personas. Obviamente hubieron 2 personas que estuvieron gravemente heridas, pero 29 perdieron la vida, y nunca se pudo lograr recuperar los cuerpos de estas personas que fallecieron en este desastre. Muy lamentablemente, pues no existían las condiciones físicas para poder hacer esta recuperación de los cuerpos. Y entonces, este desastre de esta mina del River Pike comenzó a gatillar varias preguntas dentro de Nueva Zelanda, que son preguntas que nosotros nos hacemos y nos hemos hecho cuando se han producido accidentes. Y piensen, por ejemplo, en el último desastre que ocurrió en el mar de Ventanilla, o pueden pensar también, por ejemplo, en el caso de la explosión que hubo en Villa El Salvador, o pueden pensar en cualquier situación, por ejemplo, alguno de los derrames que ha pasado en la Amazonía a consecuencia del rompimiento del oleoducto. Y aquí la pregunta que salta siempre es, bueno, ¿cuál fue el problema? O sea, ¿qué es lo que falló? ¿Qué es
lo que pudo haberse generado de manera incorrecta, cuál fue el error, qué sucedió acá. Y comienzan a pensarse en, hay problemas tal vez en las normas. Tal vez las normas no han sido lo suficientemente fuertes y sólidas. Por ejemplo, en el caso del accidente del tanque en Villa El Salvador, se mencionaba de que había habido un error porque pues había un sistema de aprobación automática y nadie controlaba nada y entonces era un problema de la norma, ¿no? Y podía, en este caso de River Pike, también en algún momento se mencionó que el problema había sido porque muy lamentablemente pues la construcción se había admitido sin considerar los mecanismos apropiados de escape, porque las leyes estaban mal diseñadas y no había ningún criterio al momento de establecer las obligaciones de los sujetos obligados, ¿no? Entonces pueden haber muchas causas que motivan que sucedan ese tipo de desastres e incluso que sucedan los problemas que nosotros percibimos en el día a día alrededor nuestro, ¿no? Y que hacen que el Estado automáticamente pues, intervenga de alguna u otra manera, ¿no? Pero ya pensando en las causas, por ejemplo, en este caso específico que les he traído el día de hoy, podríamos encontrar que había una vulnerabilidad de la infraestructura. ¿Qué sucede? Como toda mina, había pues un socavón, y en este socavón había una única salida. Una única salida. O sea, si fallaba algo en esta salida, automáticamente las personas que estaban dentro del socavón tenían cero posibilidad de escape. ¿Sí? ¿Por qué fue aprobado una mina con esta infraestructura tan vulnerable? Bueno, ahí podríamos nuevamente pensar, las leyes, las normas, las intervenciones no se han puesto a pensar en este tipo de situaciones. El funcionario que evaluó el tema tampoco consideró estas debilidades en la infraestructura. Pueden pasar varias cosas que generan un riesgo y ese riesgo puede generar a su vez una catástrofe. Podemos hablar de vulnerabilidad de los sistemas. Por ejemplo, en este caso de la mina, el sistema de ventilación falló y por lo tanto hubo también este sistema de conexión que generó la explosión y se produjo este desastre, ¿no? Nuevamente, ¿quién no lo vio? ¿Por qué no lo vio? Tal vez fue un problema de la norma, tal vez fue un problema de la persona que entregó la autorización, tal vez fue un problema de detección, porque hubo una pobre detección. ¿Cómo es posible que el equipo fiscalizador, y ahí por eso tiene que ver un poco en el tema del enforcement, el equipo fiscalizador no se percató de que existía un solo conducto, que habían tantas vulnerabilidades en la infraestructura y que había un enorme riesgo para las personas que trabajaban en la mina y que eventualmente si pasaba algo estaban condenados, ¿no? Pueden haber estas fallas humanas asociadas al manejo de infraestructura que generan o gatillan estos desastres y que nadie tampoco detecta. Entonces, si se dan cuenta, hay como muchos componentes que pueden producir que exista en la práctica situaciones de riesgo, que a su vez, cuando ese riesgo se materializa, genere un desastre. Y entonces, ahí la pregunta del millón es, si yo no quiero ese tipo de situaciones en la práctica, ¿cómo puedo medir que soy exitoso controlando o mitigando estas situaciones de riesgo o mitigando estos desastres? Tal vez puedo hacerlo a través de un análisis de la reducción del número de incumplimientos o de la severidad de incumplimientos, que eso es algo de lo que de alguna forma las acciones de cumplimiento o enforcement buscan. Quiero reducir el nivel de incumplimientos porque si se reduce el nivel de incumplimientos se reduce el riesgo. O puedo tal vez enfocarme en el desempeño de la actividad económica, en el desempeño del sujeto regulado. O puedo también considerar el tiempo para identificar estos riesgos y estas posibles vulnerabilidades que existen y por lo tanto el ojo de mi inspector, de mi fiscalizador es mucho más agudo. Entonces, pueden haber varios
temas asociados al éxito. Y es ahí donde nosotros, si queremos hablar de estrategias de enforcement, tenemos que comenzar a pensar críticamente si es que el regulador, el fiscalizador, tiene los recursos efectivos para hacer el seguimiento de la regulación. Y hay que considerar como 3 elementos fundamentales. De un lado, la naturaleza del problema. Por ejemplo, si falla algo, ¿hay consecuencias severas? Por ejemplo, si estoy en una mina como estas, ¿habría una consecuencia mortal? Si estoy en una mina, si estoy en una actividad hidrocarburífera, si estoy en una planta procesadora, etcétera. Si estoy en una metalurgia, ¿hay consecuencias severas? ¿Qué tan alta o baja es la probabilidad de la ocurrencia de esta situación? Es, por ejemplo, el oleoducto. ¿Qué tan alta es la probabilidad que existan derrames? Viendo el histórico, uno podría decir es muy alta la probabilidad por cómo está este ducto. ¿Qué tan confiables son mis intervenciones? Al momento de hacer esta mirada al sector, yo soy capaz como Estado de poder realmente identificar el riesgo. ¿Estas causas o riesgos son pobremente entendidos o los entendemos apropiadamente? ¿No? El fiscalizador, el regulador, al momento de regular, en el caso del regulador, el fiscalizador, al momento de controlar, ¿realmente entienden los riesgos? ¿O simplemente se dedican a hacer un checklist de si presentó un papel, si consideró tal cosa, si se cumplió el objetivo de la norma? ¿O realmente están haciendo un análisis, un diagnóstico cabal de lo que implica la actividad económica? Eso es respecto de las competencias de la naturaleza del problema, que está muy asociada a estas competencias del regulador y el fiscalizador. De otro lado, tenemos las propias características de la industria. ¿Hay incentivos para que las industrias cumplan con los objetivos? Si no hay tantos incentivos, es muy probable que yo necesite destinar mayores recursos para controlar, porque voluntariamente no lo van a hacer. Hay pocas grandes empresas, hay muchas pequeñas empresas, hay una mezcla de tamaño. Si tengo un mercado atomizado de personas, tengo que dedicar más tiempo, más personal, más recursos a fiscalizar, porque son muchos y son chiquitos. Si es que tengo muy pocas empresas y son más grandes, tal vez no necesite tanto equipo, tantas personas, o tal vez sí, porque la actividad puede ser compleja, puede ser necesito verificar muchas más cosas dentro del sistema del sujeto regulado, pero tengo que identificar cada uno de los riesgos. Si tengo una mezcla, tendré que verificar cómo voy a hacer este seguimiento. Otro tema que es importante y que a veces no se considera son si es que tengo actividades variables. Y aquí a veces se pone en rajatabla a todas las disposiciones como si las actividades económicas fueran exactamente homogéneas. Y muchas de ellas son heterogéneas. Entonces, la estrategia que yo puedo establecer para hacer este cumplimiento o el seguimiento va a variar o tendría que variar porque las actividades son heterogéneas, no son homogéneas. Y hay que pensar en el elemento disruptor. Hoy por hoy tenemos esta diversidad tecnológica, estas velocidades del cambio. Hay empresas que están muy enfocadas en la innovación tecnológica, que son muy rápidas, que todo tienen sistematizado. Y de otro lado tengo otras que no. Y si yo como regulador o como fiscalizador no tengo este componente tecnológico, pues voy a estar varios pasos detrás. Y hay otro elemento que está ya en las mismas capacidades inherentes del regulador. Si es que tengo las competencias legales, y ahí podríamos discutir con otro profesor de la carrera para que enseña estos temas sobre si hay muchas autoridades que no tienen competencia y ya realizan funciones para las cuales no tiene autorización legal. El tema de la sensibilidad o expectativas públicas y políticas. ¿Qué es lo que debo hacer yo respecto de lo que me pide el político, respecto de lo que me pide la sociedad, respecto de lo que me pide la prensa? ¿No? ¿Reacciono por eso o reacciono porque tengo una estrategia de intervención razonable? Limitaciones en procedimientos, los recursos, qué tantos recursos tengo, qué tanto capital tengo, qué tanto tiempo tengo. Y todos son estos elementos que generan este cóctel
que me van a permitir, como estos ingredientes, crear la estrategia de enforcement. Y aquí sí hay un punto importante que me gustaría comentar. Nosotros escuchamos hace mucho tiempo esta palabra del compliance. Y el enforcement viene siendo una palabra que tal vez no se utiliza mucho o no es tan común escucharla. Y me gusta mucho decirle al enforcement el hacer cumplir, ¿no? El compliance está pensado básicamente en lo que yo como sujeto regulado quiero cumplir. O sea, de mí nace el cumplimiento. El enforcement es esta capacidad del Estado de hacer cumplir las normas. Por eso prefiero utilizar la palabra de el cumplimiento de las normas más que la fiscalización, porque hay múltiples mecanismos que uno puede implementar para hacer cumplir las normas que no necesariamente pasan por hacer fiscalizaciones. Pero entrando ya a este tema del enforcement, o sea, del hacer cumplir las normas, yo tengo que considerar, en primer lugar, que tengo un regulador. Este regulador está lleno de personas, hay una gestión interna. Este regulador, dentro de esta organización, va a tomar decisiones, va a tomar acciones, ¿sí? Y estas acciones pueden ser dadas desde el establecimiento de prioridades, para mí, qué es importante, qué es lo que quiero regular, qué aspectos son riesgosos, qué aspectos no son riesgosos, qué es lo que yo quiero que se considere en una regulación, qué es lo que yo quiero sacar de una regulación. Cómo desde mi óptica pienso que resuelvo un problema, ¿sí? Y cómo es que yo involucro al externo. Si es que he tenido apertura, he logrado tener información que me permite alimentar mi decisión o no. Si no he tenido esta capacidad de alimentar mi decisión, probablemente mi razonamiento sea mucho más sesgado, mucho más limitado. Estas acciones o decisiones están asociadas a un comportamiento. El comportamiento está realizado por un sujeto regulado. Y este sujeto regulado es el destinatario de mi acción de cumplimiento. Pero este sujeto regulado, que va a ser el que me permite obtener estos resultados últimos, si es que logré conseguir que se cumpliera la norma o no, va a tener un comportamiento nuevamente heterogéneo. Y puedo cumplir si tengo incentivos, si confío en la norma, si apruebo al sujeto, al regulador, si considero que la regulación es legítima. Si considero que la regulación no es legítima, o es costosa, o no confío en lo que hace el Estado, o no apruebo lo que hace el Estado, o pienso que realmente ellos pensaron el problema de una manera irreal, absurda, que no corresponde con mis actividades, probablemente eso se vea reflejado en mi desempeño respecto del cumplimiento de la norma. Entonces, la estrategia de cumplimiento, a diferencia de lo que muchas personas piensan, no nace en el momento en que el fiscalizador se sienta y establece su plan. Nace en el momento en que el regulador se sienta y empieza a identificar cómo se comporta el sujeto regulado. ¿Cuál es el problema que tengo enfrente? ¿Cómo abordo ese problema considerando el comportamiento de mi sujeto regulado? El fiscalizador es un implementador de la estrategia de enforcement. De hecho, considerando que ahora tenemos un régimen de evaluación de impacto antes de la regulación, que será el análisis de impacto regulatorio, en el momento de hacer las regulaciones, yo ya tengo que estar pensando cómo voy a lograr que las regulaciones se cumplan. Le voy a dar este paquete a mi fiscalizador. Mi fiscalizador no es que no va a trabajar en una estrategia, pero esa estrategia ya tiene una lógica pensada desde el momento en que el regulador se sienta y comienza a pensar en la intervención que quiere realizar. Y por eso es que cuando hablamos del cumplimiento, podemos pensar que existen 4 formas en las que el cumplimiento influye en la elaboración de normas o regulaciones. O sea, si yo soy regulador, tengo que pensar en estos aspectos. En primer lugar, el costo de la aplicación de las normas por parte del regulador va a influir en la elección del diseño. Yo tengo que tener en cuenta no solamente los costos asociados a la autoridad administrativa al momento de implementar la norma, sino también en los costos que van a tener que ser asumidos por el sujeto regulado. Si el sujeto regulado
no tiene la capacidad de poder asumir estos costos, por mucho que quiera cumplir con la norma, no lo va a poder hacer, porque va a ser este análisis costo-beneficio. Sanción versus implementación de la norma. Si esto es menos costoso, prefiero la sanción. Ahora, los niveles de cumplimiento obviamente van o podrían afectar los beneficios netos, que es este tema que les acabo de mencionar. Y la regulación, bueno, la regulación debe diseñarse y redactarse teniendo en cuenta su aplicación y cumplimiento. Por ejemplo, es más fácil para un sujeto regulado hacer que el cumplimiento esté incorporado, ¿ya? Decir, por ejemplo, cómo es que uno diseña, o sea, hay un diseño específico que uno tiene que incluir, porque de alguna manera le digo cómo debe hacerlo. También puedo considerar facilitar el cumplimiento. Hoy en día uno puede decir, oye, mándame las cosas a través de internet o sube esto a través de este sistema o mándame la información de esta manera o yo interconecto la base de datos con la tuya. Te hago la vida más fácil o te hago una alerta para que me mandes un reporte, ¿no? Obligar a instalar sensores u otros dispositivos si es que tienen la capacidad. Y hay que tener en cuenta que, nuevamente, los costos no solamente recaen en la administración pública, sino también en el sujeto regulado. Ahora, ¿por qué las personas cumplen las regulaciones? Podemos encontrar grupos de gente que tiene una tendencia intrínseca a seguir órdenes y con ellos no tendríamos ningún problema. Hay un tema de legitimidad de la ley. La gente sabe que la norma es correcta, la considera apropiada, la considera legítima y por lo tanto la cumple. Una situación distinta fue, por ejemplo, en el caso de la pandemia, cuando sacaron esta norma que establecía hace poco, ¿no? La gente no sale tal fecha y hay una inmovilización. Mucha gente no consideró la norma legítima y por lo tanto, pocas personas la cumplieron, ¿sí? Entonces, más allá de que yo pueda tener una tendencia a seguir órdenes, si considero que la disposición o la regulación no es legítima, tengo menos posibilidad de que esta norma se cumpla. Y hay otros elementos que son la disuasión, o sea, la capacidad que tiene el Estado de restringir el comportamiento del sujeto regulado. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si queremos definir el enforcement o hacer cumplir la norma, podemos hablar que esta capacidad involucra la vigilancia del cumplimiento. Esta vigilancia del cumplimiento involucra a su vez esta cuestión de desplegar una estrategia o una combinación de estrategias específicas para obtener resultados deseados en el terreno. Esto es una cita de Baldwin, Cave y Lodge. Ahora bien, por favor me comentan si estoy pasándome del tiempo o no. En el modelo tradicional, cuando hablamos nuevamente del hacer cumplir, si se dan cuenta, básicamente nos referimos a únicamente a las estrategias de fiscalización como tal. Ni siquiera nos ponemos a pensar en que pueden haber mejoras en el marco regulatorio. Y en el esquema tradicional de este norma, controlo, no importa que yo establezca 50 cosas en la norma, controlo todo, hay una falta de análisis de riesgo, ¿ya? ¿Y cómo funciona este modelo tradicional? En primer lugar, se quiere inspeccionar todo. Entonces, si yo tengo 50 regulaciones y cada regulación tiene 10 disposiciones concretas y tengo que mirar cómo se comportan 100.000 administrados, nuestro propio sistema, como está concebido, las personas, y pregúntenle si no a las personas de la Contraloría, tenemos que comenzar a controlar todo. La disposición tal, de la norma tal, la persona X. Inspeccionar todo y cumplimiento de cada regla. No es irrelevante que una regla sea más compleja o más crítica que otra. Todas tienen que ser controladas. Y entonces, bajo este parámetro, basta con que yo identifique una falta para sancionar.
Y entonces bajo este esquema tengo múltiples procedimientos administrativos sancionadores, porque da lo mismo que tú hayas tenido un error de un sistema crítico o un error formal, igual vas por el tema sancionador. Pueden haber variaciones en sanción, pero lo que no puedo dejar de hacer es iniciar sancionadores. ¿Y cómo mido el éxito? ¿Cuántas sanciones he impuesto? ¿Cuántos procedimientos de fiscalización he desarrollado? ¿Cuántos de estos procedimientos en comparación con otro año se han incrementado? Ese es mi indicador de éxito, ¿no? Si yo el año pasado tenía 10 procedimientos de fiscalización y este año lo duplico, entonces soy exitoso. Y si tengo 7 sancionadores el año pasado y este año tengo 14, entonces soy exitoso porque da la sensación de que estoy haciendo mejor mi trabajo. Sin embargo, esto es un poco engañoso, porque no necesariamente nos vamos a enfocar en lo crítico que tiene que ver con el riesgo. Y entonces, si realmente queremos pensar en que el cumplimiento está de la regulación, al menos, está dado por el hecho de que existe una situación de riesgo detrás, y yo lo que tengo que evitar a toda costa con mi regulación es que el riesgo se materialice, entonces mis estrategias de fiscalización deben incorporar estas preguntas sobre el riesgo. ¿Riesgo para quién? ¿Riesgo para un consumidor? ¿Riesgo para un usuario? ¿Riesgo para un operario? ¿Riesgo para un trabajador que está dentro de la empresa? ¿Riesgo para la misma empresa, para el mismo sujeto regulado, para la organización, para el público? ¿No? Estas decisiones que yo adopte deberían estar basadas en este riesgo. O sea, cuando yo formule la norma, ¿debería considerar este riesgo detrás? ¿Es posible que los reguladores se basen totalmente en el riesgo? ¿O es más realista a basarse en el riesgo? Yo no podría decir, bueno, profesora, pero no todas las normas están asociadas a un riesgo de un desastre. No. Pero un problema público, que es el origen de una regulación, sí tiene siempre un riesgo asociado. ¿Qué pasa si yo no, por ejemplo, logro resolver este problema o mejorar este problema? Hay un riesgo de que se incremente, por ejemplo, la anemia, o se empeore la seguridad ciudadana, se incrementen los accidentes de tránsito, etc. Siempre hay un riesgo detrás, ¿no? Que es, ¿qué pasa si no veo el problema? ¿Qué pasa si no analizo el problema? Hay un riesgo detrás. Y entonces ese riesgo es la probabilidad de que suceda esta consecuencia que yo no quiero, ¿no? A la que yo le estoy dando un valor. Hay algunos riesgos que si se materializan, a mí como regulador puede que ni me importe, porque es tan pequeño el daño o el impacto que se produce que puede ser asumido por la sociedad. Entonces yo intervengo como regulador normalmente en aquellos casos en los que cuando el riesgo se materializa, el impacto es tan importante que necesito minimizarlo. Entonces, en el contexto normativo, las consecuencias que son indeseables, para que yo saque una norma, estas consecuencias deben ser peligros, daños que yo no quiero que se materialicen. Y por lo tanto, este valor es negativo. Y la única forma de tratar de minimizar este daño, ¿no? Es a través de minimizar el riesgo de que suceda esta actividad. Ahora, para pensar en el riesgo, para hablar en el riesgo, también tengo que hablar de la incertidumbre. El riesgo tiene que ser medible o probable. ¿Verdad? Nuevamente, en algunos casos, cuando se hace el desarrollo de regulaciones, se hablan de riesgos que no se van a materializar en 1.000.000 de años. No es un riesgo probable. Entonces, tiene que ser un riesgo certero, real. La incertidumbre no es medible y por lo tanto debemos tener mucho cuidado con aquellas situaciones o contextos donde no es posible realmente identificar este tipo de riesgos. Entonces, ¿y esto para qué nos sirve?
Nuevamente, porque si considero esto como la base de mis estrategias de cumplimiento normativo, desde el momento de que estoy evaluando las intervenciones que voy a realizar, las regulaciones que voy a adoptar, yo comienzo a establecer en qué me voy a enfocar. Entonces, ¿debería fiscalizar algo que es incierto? Probablemente no. Si existe al menos una pequeña probabilidad, tal vez no ir todos los años, tal vez ir simplemente monitoreándolo de alguna manera este, paralela, tal vez destinando menos recursos. Y entonces, ¿en qué voy a poner toda mi mirada, todos mis recursos, mis esfuerzos? En aquellos riesgos que sí son más probables de que puedan producirse. Y por eso en otros países, cuando se habla del cumplimiento de las regulaciones, se crean matrices de enfoques de riesgos. Y esta, por ejemplo, es una que ha trabajado la Oficina de Estándares y Seguridad del Reino Unido. Entonces, existe un nivel de peligro y existe una probabilidad de ocurrencia que está arriba. Si hay un nivel de peligro alto y una probabilidad de ocurrencia muy alta, ahí tiene que estar el ojo del regulador y obviamente el ojo del fiscalizador. Pero si el nivel de peligro es bajo y la probabilidad de ocurrencia es muy baja, o sea, es bastante incierto de que vaya a producir, entonces el ojo del fiscalizador y por lo tanto el ojo del regulador no se ve tanto, no está tan enfocado, ¿sí? Y así establezco mis estrategias desde el momento en que comienzo a desarrollar mi regulación hasta el periodo del seguimiento o la fiscalización. Y de hecho, otras autoridades han trabajado en un marco, que es el marco DREAM. Cómo saber si estoy alcanzando el objetivo deseado al momento de controlar las regulaciones. DREAM está pensado por estas letras, ¿no? Tengo que tener un buen nivel de detección. O sea, para armar esa estrategia yo debo tener evidencia, información sobre el comportamiento no deseado o infractor. La misma evidencia que yo estoy empleando para regular debería ser la misma evidencia que yo voy a considerar para establecer mi estrategia de cumplimiento. Una respuesta que involucra el desarrollo de planes, de reglas, de herramientas para lidiar con el problema resuelto. El cumplimiento en sí mismo, que es la aplicación de estos planes o esas estrategias. Un análisis de mis estrategias para ver si he sido exitoso o he fracasado en mis acciones de cumplimiento o enforcement. Y modificar o hacer este ajuste de estas herramientas y estrategias. Obviamente no me puedo dedicar a ver cada uno de estos puntos porque tendríamos que necesitar una clase completa, pero sí quería traer este marco. Y para pensar en este tema de la detección, que es el comportamiento del sujeto regulado, habría que también considerar que no todos los sujetos regulados se comportan igual, que ya lo habíamos visto. Y normalmente se caracterizan de 4 formas. Bien intencionado, mal informado, bien intencionado y bien informado, mal intencionado, mal informado y mal intencionado, bien informado. ¿Y por qué esto es importante de hacer esta caracterización de mis sujetos regulados? Porque, por ejemplo, desterramos la idea de que tenemos que ir a visitar e inspeccionar a todo el mundo. Entonces, este modelo tradicional se rompe. Si yo sé que tengo que ir a lo más riesgoso, a lo más difícil, a lo que es más probable, ¿cómo es que yo voy a discernir qué estrategia voy a emplear? Porque no tengo todo el tiempo del mundo, no tengo todos los recursos del mundo, no tengo tanto personal. Muy bien. En los cuadrantes de arriba tengo a mis potenciales aliados, personas que yo sé que son más probables que cumplan la norma. Entonces, al que sabe mucho y al que es bien intencionado, o sea, quiere cumplir la norma, pues entonces yo voy a colocarlo como este champion y voy a hacer que él trate de cumplir normas más detalladas. Ponerle la cancha mucho más fácil para que no exista riesgo de incumplimiento. Si por ahí quiere cumplir la norma, pero no tiene la información, de nada me sirve comenzar a caerle con inspecciones, porque el sujeto no necesita inspecciones, necesita información. Y entonces tendré que establecer estrategias de educación y promoción del cumplimiento. Y de esa forma reduzco el riesgo de incumplimiento y plantearle reglas sencillas. Entonces no le voy a dar un marco muy complicado o tal vez haré algún tipo de
herramienta que les permita a estos sujetos poder cumplir. Y ya tengo la mitad probablemente del camino ganado. Pero voy a encontrar otro grupo donde la información va a ser mala y la intención de cumplir también va a ser mala. Aquí es donde sí podría desplegar estrategias de fiscalización más duras, aparte de tener reglas más claras para que no exista ningún tipo de duda de lo que yo quiero como fiscalizador y como regulador. Y aquellos que están bien informados y mal intencionados, tendré que tener estrategias y sanciones mucho más severas. Y es por eso que cuando se habla de mecanismos de cumplimiento, y voy a adelantar un poco considerando el tiempo, se ha establecido que, dado que tenemos esta heterogeneidad de sujetos, dos formas de hacer cumplir. En términos sencillos es por las buenas y por las no tan buenas. Te puedo persuadir, puedo insistir o puedo sancionarte. O sea, voy a tener la persuasión o la disuasión. ¿Y de qué depende? Realmente depende del sujeto que yo tengo enfrente. Pero no es que sean excluyentes. Yo puedo adoptar las dos estrategias hacia una misma actividad y crear lo que se menciona la regulación responsiva. ¿Qué quiere decir esto? Establezco niveles dependiendo del sujeto regulado que tengo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo persuadir a alguien de cumplir una norma si es que yo veo que esta persona lo que necesita es que sea educada, que sea informada, porque basta con eso para que pueda cumplir. Si igual tiene buenas intenciones, pero ha fallado, puedo comenzar a trabajar en cartas de advertencia. Si por ahí esta persona, igual he visto que no están funcionando las cosas, comenzaré a escalar y sancionaré. Y si no, haré una sanción más fuerte. Y si no, suspenderé una licencia. Y si no, revoco la licencia. Trato de ver mecanismos cada vez más duros, pero no le aplico la misma tabla rasa a todo el mundo porque soy consciente que no todos son iguales. Y de hecho, el creador de esa pirámide, que son Ayers y Braithwaite, incluso han trabajado en pirámides que tienen tanto incentivos positivos e incentivos negativos. O sea, yo puedo incrementar en la sanción, que sería esta pirámide de la derecha, o bien podría incentivar en los premios. Te portas bien, te premio. Sigues portándote bien, te incremento el premio. Sigues portándote bien, te incremento el premio. Y este premio no necesariamente debemos verlo como un monto económico. Podemos utilizar rankings, podemos utilizar sellos, podemos utilizar distintivos, podemos utilizar alguna premiación. Y esto hace que los sujetos regulados quieran cumplir de manera voluntaria. Y me enfoco en aquellos sujetos regulados que no van a querer cumplir de manera tan voluntaria, siendo más severos, siendo más estricto y aplicando toda mi capacidad disuasiva con ellos. Para concluir de esta charla, para no extenderme más del tiempo, quiero nuevamente cerrar con una cita de estos autores tan importantes en materia regulatoria como son Baldwin, Cave y Lodge. Ellos mencionan que la sensibilidad al cambio también puede decirse que está en la base del cumplimiento regulatorio aceptable. En prácticamente todos los sectores, el desafío regulatorio se encuentra en un estado de cambio constante. Así, por ejemplo, entran en escena nuevos riesgos y creadores de riesgos, cambian las tecnologías y los mercados, se reforman las estructuras institucionales, se modifican las obligaciones políticas y jurídicas y mutan las expectativas y preferencias del público. Si los reguladores no son capaces de adaptarse a este cambio, aplicarán los controles de ayer a los problemas de hoy y de nuevo el bajo desempeño será inevitable. Y esta frase es sumamente importante porque muestra que el trabajo del fiscalizador, del regulador en la administración pública es fundamental y es variable. Involucra un enorme desafío y requiere de autoridades que sean lo suficientemente diestras en este manejo y también pues de sujetos regulados que puedan aportar
a las entidades públicas en el trabajo de la creación de las regulaciones, así como en el cumplimiento de las mismas. Esa sería mi presentación. Les agradezco mucho la atención y bueno, quedo atenta a cualquier consulta. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la exposición, profesora María Antonieta. En esa misma línea, para que nos pueda dar más información sobre la maestría, le damos pase ahora a Juan Carlos Ubillús, jefe académico de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Luego de ello pasaremos a la ronda de preguntas, por lo que invitamos a irnos dejando sus dudas a través del chat. Asimismo, le compartimos el link de la encuesta por el chat para que la puedan completar, por favor. Adelante, Juan Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y bien, agradecer a la profesora María Antonieta Merino por estar esta noche con nosotros. Espero que la exposición, además de haberles dado contenido interesante, contenido relevante de repente para su desarrollo profesional, sirva y ha sido una muestra de los temas que se trabajan en la maestría. Bien lo mencionaba ella, ¿no? Había puntos para desarrollar que requerían más tiempo y justamente eso es lo que se hace a lo largo de las clases. Bien, ahora para ya tampoco quitarles demasiado tiempo de esta noche, quiero contarles y mostrarles un poco más sobre la maestría para que al final a través del chat puedan hacernos llegar sus dudas y que terminada la sesión de hoy ya puedan tener información que les permita optar por la maestría. Es una maestría que tiene ya varios años ofreciéndose y que cada año ha sido una experiencia nueva y sigue mejorando, y estoy seguro que será una gran alternativa para su desarrollo profesional. Bien, beneficios de nuestra maestría. El tener una malla curricular con un enfoque jurídico-económico. Bien, esta maestría en Derecho Administrativo Económico justamente busca unir estas dos ramas para que los profesionales que cursan nuestra maestría puedan tomar decisiones, puedan hacer análisis muy completos. Bien, la relación entre derecho y economía, aunque algunos puedan considerarla antagónica, no lo es. Van muy de la mano y en muchas de las decisiones, en muchas de las relaciones, es una combinación muy, muy potente que en la universidad vimos que era es lo mejor y es lo que se puede necesitar. La plana docente de primer nivel, hoy tuvimos como muestra la profesora María Antonieta Merino. Tenemos profesores con mucha experiencia docente y experiencia profesional, ¿no? Esta combinación que hace muy potente todos los cursos de la maestría, ¿no? Damos en la maestría un enfoque multidisciplinario, bien, para asumir un rol central en las organizaciones. No solo damos formación en temas más duros, sino también el desarrollo de habilidades blandas, el desarrollo de competencias profesionales que le permiten a uno trabajar con equipos y dirigir equipos, ¿sí? Entonces, el combinar estas características de la maestría nos garantizan que el egresado tenga una formación muy completa y que pueda sobresalir y pueda resaltar en sus organizaciones. Esta es la malla curricular. Bien, quizá alguno ya la haya estado revisando en nuestro material, en nuestra página web. Es una malla curricular que tiene una duración de 768 horas lectivas que se desarrollan en 24 meses lectivos, aproximadamente 2 años de estudio. ¿Bien? Está dividida en 5 partes, 4 ciclos o módulos, y al inicio de la maestría un pequeño ciclo que le denominamos de propedéuticos, bien, que lo que busca es dar ciertos conceptos y nivelar a los alumnos de la maestría para que a lo largo de los cursos se pueda no ver ciertas diferencias, ¿no? Eso es lo que buscamos un poco con los cursos propedéuticos. Estos 4 ciclos, ¿cómo van a aparecer? En el modelo que
tenemos en la universidad para el desarrollo de las maestrías, lo que el alumno va a ver en la medida que sabemos que es un alumno que está trabajando, es una maestría de tiempo parcial, va a empezar a llevar los cursos de A2. Entonces, cuando inicien clases, ¿no? Inician los cursos propedéuticos, iniciarán 2 cursos, terminan estos, empiezan los siguientes, y así el avance en cada uno de los ciclos. ¿Bien? Entre ciclo y ciclo hay una pequeña para de aproximadamente 2 semanas, y es así que nosotros en las maestrías estudiamos todo el año. Se estudia de corrido para que en el tiempo que estimamos, que es aproximadamente 2 años, se puedan cumplir con las 768 horas, que es lo mínimo que exige la ley para obtener el grado de magíster. ¿Bien? No voy a repasar curso por curso, ustedes los pueden revisar, pero ¿qué quiero sí resaltar de la malla curricular? Quiero resaltarles, bueno, 3 cosas. La primera, y seguramente es una de las preguntas que normalmente nos la suelen hacer, es sobre la tesis, ¿no? O en nuestro caso, lo que realizamos es un trabajo de investigación, ¿no? El alumno realiza un trabajo de investigación para obtener su grado de magíster, ¿no? Es uno de los requisitos. Son 3 requisitos para obtener el grado de magíster en nuestra maestría. El primero es completar la malla curricular que ustedes ven. El segundo es elaborar el trabajo de investigación, sustentarlo y aprobarlo ante el jurado. Y el tercero es el idioma. Bien, requisito por ley, el dominio de un segundo idioma para obtener el grado de magíster. Pero con relación al trabajo de investigación, nosotros en el tercer ciclo empezamos a elaborarlo de manera formal, ¿no? Primero con el profesor del taller, al cual se le suma un asesor. Entonces el alumno va a tener el acompañamiento de 2 docentes, ¿no? En diferentes etapas para poder concluir con su trabajo de investigación. Lo otro que quiero resaltar de la malla curricular son 2 actividades que mencionó la profesora Elsa al inicio, que son muy interesantes y que llaman mucho la atención de nuestros alumnos, que es la Semana de Innovación y la experiencia internacional, el complemento del crédito internacional. Bien, son 2 actividades que complementan, son parte de la malla curricular, y que es una experiencia que les permite no solo adquirir nuevos conocimientos ligados a los temas que se dictan en ella, sino que les permite interactuar con alumnos de distintas maestrías. ¿Bien? Y esto ha sido muy interesante. Ahora les voy a contar un poco más de detalle de la Semana de Innovación, bueno, de ambas en realidad, pero es muy interesante porque el intercambiar experiencia con alumnos de otras maestrías nos han hecho ver ayudan a ver las diferentes miradas que un mismo tema pueden tener. ¿Bien? Las miradas que un mismo tema puede tener. Esta es nuestra plana docente. De manera rápida les presento a algunos de los profesoras y profesores que nos acompañan desde las primeras promociones. Estamos por iniciar la 8ª promoción. Y bueno, la profesora Tessy Torres, Magali Rojas y Ana María Granda nos acompañan también ya muchos años como docentes en la maestría. Esta es una pequeña muestra de la plana docente que tendrán ustedes en nuestras aulas. Profesor Nelson Chac, ¿no? Actual Contralor General de la República, Alejandro Falla, un abogado con muchos años de experiencia, Hugo Gómez Apac, él en este momento vive en Ecuador y bueno, actualmente estaba dictando a distancia en lo que hemos tenido las clases remotas, pero eventualmente antes de pandemia él venía a dictar las clases y nos acompañaba. Jesús Espinosa, experto en temas de defensa de la libre competencia. Bien, Roger Merino, Francisco Ochoa, experto, él hace con ustedes el curso de impacto regulatorio, de María Teresa Quiñones, José Luis Sardón, quien ha sido magistrado del Tribunal Constitucional. Bien, ellos son parte de la plana docente que los va a acompañar, que ustedes a detalle pueden revisar en nuestra página web. Van a ver que todos ellos tienen mucha experiencia en el sector, ya sea público o privado, mucha experiencia profesional y que complementan su desarrollo profesional como docentes también de muchos años en nuestra escuela. La Semana Internacional.
punto, digamos, muy interesante. En las maestrías de la Escuela de Gestión Pública, los alumnos tienen que, como parte de su malla curricular, cumplir el crédito internacional, que le llamamos. También, para ello, el alumno tiene una serie de opciones que la universidad puede ofrecerles, ¿no? Quizá alguno opte por un viaje de estudios o una misión de estudios que se ofrecen a lo largo del año en diferentes temas. En ese caso sí son posibilidades que generan un costo adicional al alumno, ya que tiene que el alumno cubrir el costo de viaje, así como la actividad que corresponda. ¿Bien? Pero entendemos que, y ocurre en la mayoría de nuestros alumnos, son personas que trabajan, que no es muy fácil desconectarse 1 o 2 semanas en estos viajes de estudio. Entonces, conociendo esa realidad, la universidad tiene bien, ya hace muchos años ha tenido bien, organizar lo que llamamos la Semana Internacional. Esta semana, lo que hacemos en esta semana, a través de la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad, es que profesores de distintas universidades vengan a la Universidad del Pacífico. Los 2 últimos años lo hemos hecho a distancia, pero ya el próximo año debemos estar otra vez con los profesores en aula. Por esa razón es que se realiza todo en una semana. Son cursos de 16 horas que equivalen a un crédito, que se dictan a lo largo de la semana en la medida que los profesores vienen del extranjero, en diferentes temáticas. Entonces, para los alumnos de las diferentes maestrías, que un año determinado les toca participar en esta Semana Internacional, por ejemplo, nosotros estamos por iniciar la maestría en Derecho Administrativo Económico, que es la de su interés. Entonces, el próximo año les tocará participar de la Semana Internacional. Nosotros, con anticipación debida, les damos el abanico de cursos que se van a ofrecer para que ustedes puedan matricularse en el tema que sea de su interés. Pueden haber 5 o 6 talleres que se ofrecen para que ustedes elijan cuál interesa. En esta Semana Internacional, como les mencionaba, en la medida de que ustedes eligen el curso, van a poder coincidir con alumnos de las diferentes maestrías de la escuela. Y la otra actividad es la Semana de Innovación, que también les permite a ustedes poder interactuar con compañeros de diferentes maestrías. Y lo que entregamos acá al alumno es le llamamos un desafío. Bien, en sociedad con diferentes organizaciones, la escuela recibe, ¿no? y elabora los casos de los desafíos para que, por un lado, con el expertise profesional de cada uno, con las herramientas dadas en el taller, que también tiene la duración de una semana, puedan resolver un desafío real. ¿Sí? Por ejemplo, este año la experiencia fue muy interesante, todavía la tuvimos que hacer de manera remota. El próximo año ya retomaremos al 100% la presencialidad en esta actividad. Retomaremos la presencialidad en esta actividad, y tuvimos desafíos, por ejemplo, ¿no? AFIN, que es uno de las entidades, de las asociaciones con las que tenemos una muy buena relación, nos presentó un desafío, ¿no? Su desafío estaba relacionado a la interconectividad en provincias, ¿no? O, por ejemplo, la SBS, también fue otro socio, ¿no? Otra entidad que nos presentó un desafío, el cual fue entregado a los alumnos y resuelto con resultados muy interesantes, ¿no? SBS lo que nos planteaba, y el problema que ellos planteaban, era la bancarización de las mujeres. ¿Bien? Entonces, así hemos tenido diferentes temas a lo largo de los años. Este año, el otro caso que tuvimos fue sobre desarrollo infantil temprano. Bien, con la ONG Dinámica, que también presentaban el caso. La organización venía a contarle a los alumnos detalles sobre la realidad en el tema elegido, y además también se les entregaba se les pedía buscar o se les entregaba material adicional que les permitía de diferentes ángulos poder
ver la mejor solución posible a este caso, a este desafío. Y los profesores, una de las cosas que resaltaban era lo interesante de cómo determinados problemas eran planteados de diferente óptica en relación a la maestría que llegaban, ¿no? Este año participaron las maestrías de Derecho Administrativo Económico, Regulación, Gestión Pública y Gestión de la Inversión Social. Y cada quien atacaba el problema desde la mirada que ellos tenían desde su expertise profesional. Y esa interacción, sin duda, que fue muy rica para resultados que las organizaciones aplaudieron, ya que el trabajo final que se hace en ese taller es expuesto ante las mismas entidades que lo plantean, ¿no? Y, bueno, viendo las posibilidades de que puedan tomar esas recomendaciones, esas soluciones para que puedan ser implementadas, ¿no? En la parte ideal, y de hecho hemos tenido ya en alguna oportunidad este contacto entre alumnos y organización. ¿Bien? Eso es las dos actividades que complementan y enriquecen mucho nuestra malla curricular. El proceso de admisión ya está abierto, tiene determinados pasos. Lo primero que debemos asegurar es que somos bachiller universitario, requisito por ley, y tener una experiencia laboral mínima de 2 años. Bien, muy importante que esa experiencia laboral se contabiliza a partir de la emisión del diploma de bachiller. Bien, cumpliendo los requisitos, se le pide al postulante completar un expediente, ¿no? En el cual deberán incluir una carta de motivación. ¿Por qué mi interés de llevar la maestría en Derecho Administrativo Económico? ¿Por qué mi interés de estudiar en la Universidad del Pacífico? Bien, y completado el expediente, se rendirá una prueba de aptitudes, aptitud matemática, aptitud verbal, y finalmente se dará pase a la entrevista personal, donde, considerando todo el proceso, se dará la evaluación final y a la postulante se le indicará su admisión a la maestría. Es importante que contacten ya a nuestra asesora de ventas, porque ella los va a orientar a completar este expediente y poder hacerlo a la brevedad. Bueno, estamos próximos a iniciar la maestría y el proceso toma algunos días, entonces es importante que lo puedan hacer a la brevedad. Bien, las clases están programadas para iniciar el día 3 de octubre, ya estamos a cerca de 3 semanas. El cierre de inscripciones es el día 26 de septiembre. Las clases de la maestría, yo les mencionaba que los cursos iban apareciendo de 2 en 2. Entonces, en este caso, las clases se van a desarrollar los días lunes y miércoles de 6:40 a 10:40 de la noche. ¿Bien? Esto para toda la maestría. Los 2 años de estudio vamos a tener este horario, con la única excepción de la semana de innovación y la experiencia internacional, y como les comenté, es el trabajo a lo largo de una semana. Sin duda, las fechas de estas actividades se les brinda con anticipación debida para que puedan organizarse. ¿Bien? La inversión en la maestría es 48.500 soles, ¿bien? Y la universidad brinda la posibilidad de un financiamiento directo sin intereses. Para ello, por favor, les pido que puedan contactar a nuestra asesora de ventas. Bien, la duración de la maestría, ya lo mencioné, es de 24 meses lectivos, aproximadamente 2 años de estudio, más terminar el trabajo de investigación. Bien, espero que esta información los ayude a tomar la decisión. Cualquier duda, por favor, lo pueden dejar en el chat, y a continuación serán leídas para poder dar respuesta a todas ellas. Bien, muchas gracias y espero poder conocerlos y verlos en el proceso de admisión y luego como alumnos de la maestría. Muchas gracias por la exposición, Juan Carlos. Continuaremos entonces con la ronda de preguntas. Estimados participantes, los invitamos a seguir haciéndonos llegar sus consultas a través del chat. Asimismo, les agradeceremos responder la encuesta compartida allí también.
Bueno, aquí tenemos una pregunta de parte de Astrid Limache que dice, ¿cuántas vacantes tiene la maestría? Sí, a ver, cada promoción suele tener entre 30 a 36 alumnos, en algunos casos hasta 40, que es el tope del aula con la que contamos. Eric Sara Falcón pregunta, ¿cuáles son los cursos selectivos que se pueden tomar? A ver, en este caso, lo que hacemos es ofrecer a la promoción, porque nosotros como, digamos, el modelo que sigue la universidad es por promoción, ¿no? Ustedes van a empezar clases con un grupo y con este grupo de alumnos, ¿no? De compañeros, en ese caso, van a terminar la maestría. Entonces, dado el momento, lo que nosotros hacemos es ofrecer determinados cursos para que como promoción elijan. Eso ha variado en cada promoción. Muchas gracias por la pregunta, Eric. Ahora Betsy desea saber si existe... Ahora Betsy indica que señalaron que para el curso del trabajo se cuenta con 2 profesores. ¿Es verdad? También quiere saber si estos serán designados de acuerdo al tema escogido, si existen asesorías personalizadas y la elaboración de la tesis, si es individual o si puede hacerse de manera grupal. Ya, sí, efectivamente ustedes van a tener, incluso son 2 talleres, ¿no? Los talleres son llevados por un profesor, que a quien le denominamos el experto metodológico. Nos va a ayudar a construir la investigación desde, ¿no? Desde la metodología de investigación que vamos a aplicar. Bien, en el camino, en este desarrollo, ustedes van a tener que elegir a otro profesor, quien va a ser el asesor, quien en ese caso es el experto temático. Bien, nosotros damos el abanico de docentes que pueden ser asesores en la escuela por los temas relacionados a cada uno, y ustedes, dependiendo del tema elegido, van a coordinar con el profesor y adecuado al tema que van a desarrollar. Entonces tienen un profesor que es el experto metodológico y el profesor que es el experto temático. Con el experto metodológico ustedes van a tener el curso, ¿no? Que es el curso con toda la promoción, donde ahí es donde se van a organizar en grupos de trabajo, porque el trabajo de investigación se realiza en grupos de 3 personas. ¿Bien? Y ya cada grupo con el asesor sí tiene un trabajo de asesoría personalizada. Bien, entonces esa es la combinación que se hace con los docentes, tanto en clases grupales como asesorías personalizadas, conforme a la característica de cada docente. Muchas gracias por la pregunta, Betsy, y muchas gracias por la respuesta, Juan Carlos. ¿Alguna otra duda, por favor? Juan Carlos, de repente les comentas algo sobre el tema del idioma, que siempre nos preguntan. Claro que sí, es una pregunta regular. Para obtener el grado de magíster les mencionaba, ¿no? Que se requiere el tener un segundo idioma de acuerdo a ley. En nuestro caso, la universidad, en lo que es inglés, que suele ser el idioma que suelen convalidar nuestros alumnos, se exige un nivel de preintermedio, ¿no? Principios intermedio, preintermedio. Bien, en nuestro centro de idiomas, se maneja un poco la escala de lo que llamamos el Communication Level, ¿no? Del CL1 al CL12, pero en nuestro caso el alumno tiene que haber aprobado hasta lo que es el CL4. ¿Bien? Esto
digamos, en un instituto que suelen tener la escala de básico, intermedio, estamos hablando del principio del intermedio. Eso es en caso del inglés, que se da esta facilidad. En el caso de otro idioma, sí, Centro de Idiomas nos exige que sea un nivel avanzado. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora Betsy desea saber, dice gracias, una consulta adicional, la experiencia internacional de qué países está considerados y si hay algunas visitas a alguna entidad. En la experiencia internacional, bueno, hemos tenido profesores que han venido de Colombia, Argentina, de Europa. Cada año hemos intentado invitar a nuevos profesores que pueden venir de diferentes partes del mundo tocando diferentes temas, ¿no? Ligado a inversión social, ligado a gestión pública, innovación, en fin, una serie de temas. En este caso, si el alumno toma lo que es la Semana Internacional o la experiencia de internacionalización, son clases, son cursos que se dictan en la universidad, ¿no? En el caso del alumno opte por algún viaje que se pueda ofrecer a lo largo del año para la universidad, donde participan alumnos de las diferentes maestrías, dependiendo de cada posibilidad, puede tener visitas, alguna visita determinada, ¿no? Sí es importante tener claro que la experiencia internacional, es decir, los cursos que vienen a dictar acá, son parte de la maestría y el alumno no tiene que asumir ningún costo adicional. Pero en caso opte por algún viaje que ya se están retomando, felizmente este año estamos retomando las pasantías o viajes de estudio, en ese caso el alumno sí tiene que asumir los costos correspondientes. Muchas gracias, Betsy, por la pregunta y Juan Carlos con la respuesta. Ahora Marilia Sosa Martínez escribe, en el caso de personas que ya terminaron el idioma inglés en otros institutos y cuentan con certificados, ¿es factible presentarlos? Sí, es factible en la medida que para la convalidación con certificados se exige un certificado internacional, un nivel avanzado. ¿Bien? Pero si no tuviera este certificado internacional, no hay mayor problema, dado que al iniciar la maestría, ¿no? Sin ningún costo, a todos los alumnos se les toma un examen. ¿Bien? Si con este examen el alumno demuestra, el nivel mínimo requerido, automáticamente se hará el trámite interno para que ya se dé por validado el idioma, ¿no? Si el alumno ya tiene un nivel avanzado, pero no ha tenido la posibilidad de rendir el examen internacional y no cuenta con ese certificado, por el nivel al que ha llegado, fácilmente con el examen de suficiencia, que es lo que se toma por parte del Centro de Idiomas de la universidad, podrá validar dicho idioma. Muchas gracias, Marilia y Juan Carlos. Pierina Klusman Jaramillo desea saber cuántas promociones previas hay en esta maestría. Bien, la que iniciamos este año va a ser la promoción 8. Ya hay 7 promociones que han pasado por nuestras aulas, ¿no? Y esto permite que con la experiencia de los profesores, más la experiencia de todos nuestros alumnos, la vivencia o la maestría sea enriquecida cada año. Entonces vamos a iniciar la 8ª promoción. Gracias, Pierina y Juan Carlos. Ahora, Eric Sara Falcón desea saber hasta cuándo se empleará la modalidad de clases remota. Interesante, ya para las nuevas promociones estamos ya retomando la presencialidad al 100%. Bien, esta es una maestría con licenciamiento presencial. Bien, entonces vemos que es importante el ya regresar a nuestras aulas, bien, y de acuerdo también a las indicaciones y recomendaciones de SUNEDU, ya esta promoción 8, va a ser de manera presencial al 100%. Muchas gracias, Eric y Juan Carlos. Marilia escribe, mencionaron que los cursos se llevan de 2 en 2. ¿Podría explicar más a detalle ello? Sí, claro que sí. Cada ciclo tiene una cantidad determinada de cursos, no 7, 8 cursos. Bien, pero no se llevan los 7, 8 cursos a la vez dentro del ciclo, ¿no? Sino que se empiezan, digamos, los 2 primeros. Bien, bueno, vamos colocando la malla para graficarlo. Por ejemplo, el ciclo 1, ¿no? Ya pasamos del ciclo propedéutico al ciclo 1, que un día de la semana, el lunes, se lleva ética
y el día miércoles estaría llevando Estado, Empresa y Constitución. Terminan estos cursos y aparece, por un lado, un día de la semana, Fundamentos Jurídicos, y otro día de la semana, Instituciones y Organizaciones del Derecho Administrativo Económico. Y así vamos avanzando. No van a tener, por ejemplo, el ciclo 1 tiene 6 cursos, no van a llevar los 6 cursos a la vez. Eso sin duda facilita mucho el día a día al momento de llevar la maestría. Muchísimas gracias, Marilia y Juan Carlos. Bueno, esas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Nuevamente, muchas gracias a Elsa, Juan Carlos y la profesora María Antonieta por su participación, por el tiempo y la atención en las consultas. Muchas gracias también a las personas que se han conectado. Aquellos que no han podido llenar la encuesta, les agradeceremos realizarla en estos momentos. Le dejaremos nuevamente el link de la encuesta en el chat y la información de nuestra asesora comercial para que puedan contactarla en caso deseen mayor información sobre nuestra maestría. Eso sería todo. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, muchas gracias.